Qué hermoso estar con el pueblo del Señor, al que nunca habíamos visto físicamente, pero que espiritualmente ya sabemos que tenemos familia en todas partes del mundo. Nos gozamos de estar acá. Yo en lo particular, esta es segunda vez que estoy acá y lo he sentido verdaderamente algo hermoso, el poder presentarme delante de ustedes con una palabra que el Señor ha puesto para que todos nosotros seamos edificados. Y yo sé que el Señor hará algo hermoso en esta tarde. Creo que cada uno de nosotros viene con una expectativa de saber que el Señor pone algo en la boca de un siervo para que nosotros podamos ser edificados. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Amén. Y cuando estaba estudiando esta porción, me di cuenta que cada vez que nosotros estudiamos para impartir algo, verdaderamente nos edifica tanto al que lo estamos estudiando que somos doblemente bendecidos. Y en esa doble bendición realmente tenemos el privilegio de poder dar de lo que por gracia hemos recibido. Así que ¿cuántos estamos listos para esto? Amén. Bueno, la palabra del Señor en esta tarde que quisiera que podamos asimilar, que podamos comprender y analizar juntos, es algo muy hermoso y es ciertamente una palabra que está en 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 5. Por ahí vamos a comenzar y vemos dónde el Señor nos va llevando. Dice la palabra del Señor: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero vamos a leer la Nueva Traducción Viviente para que nos quede así como con mayor claridad. Dice la palabra del Señor: cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. ¿Cuántos hemos pasado momentos de esa clase algunas veces? Que hemos enfrentado esos conflictos por dentro, conflictos internos, y por fuera temores. Pero hoy en esta noche el Señor quiere hablarle a una iglesia que es violenta en el Señor. Una iglesia que es valiente, pero que como es violenta, arrebata el reino de los cielos. A ver, ¿cuántos se consideran valientes y cuántos se consideran violentos en el sentido de la palabra? En el sentido, algunos me bajaron la mano, ya iban por acá y la bajaron. No, es en el Señor. ¿Cuántos se consideran violentos en el Señor? Que pueden arrebatar lo que el Señor tiene para ustedes. A ver, levánteme su mano. Y en esta noche el Señor ciertamente nos va a conducir por ese camino para que nosotros entendamos que sí estamos legalmente autorizados para ser violentos y arrebatar lo que el reino de los cielos tiene para nosotros, no la otra clase de violencia, ¿no? Bueno, la palabra del Señor que acabamos de leer dice que enfrentamos ciertamente nosotros luchas, batallas, conflictos. Como seres humanos estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. Y sabemos que llegamos al Señor y el Señor llega a nuestro espíritu. Y llega ciertamente y nos da paz, nos infunde paz. Pero nuestra alma ciertamente termina siendo impactada a medida que nosotros vamos rindiendo muchas áreas que tenemos para Él. Y en esa alma que nosotros tenemos, ahí hay temores, hay aflicciones, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir venciendo, derrotando día con día, para poder llegar a ese crecimiento que el Señor quiere que nosotros vayamos alcanzando. Y en ese diario vivir nosotros sabemos que es una lucha constante, estamos en constante lucha. Algunas cosas las vencemos quizá más pronto que otras y otras definitivamente nos da mucha tarea el poder vencerlas y enfrentarlas. Y dice, me asombra porque dice, por dentro conflictos, por fuera temores. Y muchos de nosotros hemos atravesado temores a muchas clases de cosas, temores a lo que está por venir, temores al mañana, temores a no ser buenos padres, temores a no ser buenos esposos, temores a no encontrar trabajo, temores a no tener
para pagar un medicamento que podamos tener. Y ese temor externo influye en el conflicto interno. Pero el Señor ciertamente nos deja establecido en su palabra que nosotros tenemos ese poder que Él nos ha dado, ¿verdad? La palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ese poder y en esa fuerza que Él nos da, nosotros podemos comprender que podemos ir caminando a la luz de su palabra e ir venciendo como buenos valientes y violentos del Señor. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que hay guerra por todos lados, hay guerra en las naciones, hay guerra por recursos naturales, por el agua, por el petróleo, por el aceite, por el oro, por la plata, por todas las naciones se pelean. Hay un conflicto a nivel mundial, hay un conflicto que es tremendo a nivel mundial. Hay problemas de ideología, hay problemas por territorio, por poder, por prestigio, las etnias se pelean también. Pero ciertamente nosotros, los hijos de Dios, atravesamos otra clase de guerra, que es la guerra espiritual. Diga conmigo, guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual, realmente ahí, ciertamente nosotros tenemos que apropiarnos de lo que la palabra del Señor dice. Mateo, capítulo 11, versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero yo quiero que lea conmigo la versión de la Biblia al día. Dice la palabra del Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. O sea que para nosotros estar aferrados a ese reino de los cielos tenemos que esforzarnos. No es para cualquiera, no es para los débiles, es para aquellos que deciden usar la violencia para hacer eso. Y yo sé que ustedes acá todos son pacíficos en el área natural, pero yo quiero decirles que en el área espiritual usted tiene que ser más que violento, porque necesita arrebatar el reino de los cielos. Y muchas de las cosas que hasta este día no se han dado es porque no las hemos luchado con esa violencia que la palabra del Señor nos manda a hacer. El reino de los cielos ciertamente sufre violencia y nosotros tenemos que apropiarnos de ese reino de los cielos. La palabra del Señor dice algo muy precioso, ¿verdad? Mateo 3:2 dice que el mensaje de Juan, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Su mensaje central era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Perdón, no era Juan, sino el Señor. En Mateo 3:2 su mensaje central era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros entendemos que el reino de los cielos se acercó tan pronto pues que Cristo vino, ¿verdad? Que Jesús se encuentra. ¿Y por qué sufrió violencia? Sufrió violencia porque Él era el reino de los cielos y había otro reino entronado acá en la tierra. Y esto a mí me hace pensar ciertamente cuando un reino de la tierra quiere conquistar a otro reino terrenal, usa la fuerza, quiere implantar su ideología, su cultura, su lenguaje, quiere implantar todas aquellas cosas que su reino tiene y llega y conquista y quiere implantarse ahí y quitar todo lo que había anteriormente y todo hacerlo como el reino que va a implantar. Y lo primero que plantan es una bandera y esa bandera ciertamente representa que eso ya no le pertenece al reino anterior, sino que ahí va a gobernar el reino que está conquistando. ¿Cuántos de ustedes han plantado bandera en sus casas? ¿Cuántos de ustedes han plantado bandera en sus trabajos? Y dando a comprender que allí el reino de los cielos está gobernando, porque usted, como un hijo de Dios que es violento, se ha puesto y se ha posicionado de ese lugar y ha establecido que en ese lugar se hablará, por lo menos usted hablará el lenguaje del reino, tendrá la cultura del reino, el pensamiento del reino, y todo lo demás será secundario. ¿Cuántos hasta acá vamos conmigo? Amén. Y la palabra del Señor dice,
Ciertamente el reino de los cielos está siendo atacado por fuerzas opuestas. Todo lo que es del Señor siempre se levanta una oposición. Cada una de las cosas que nosotros como hijos de Dios necesitamos o hacemos para que el reino sea establecido, se levanta un reino de oscuridad que quiere frenar lo que nosotros comenzamos a hacer. Pero no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar detenidos. Necesitamos levantarnos, ¿verdad?, con esa violencia que el Señor nos da para que nosotros podamos vencer sobre ese reino que no es legal en esta tierra, porque el reino que es legal es el del Señor. Él tiene legalidad porque Él venció en la cruz de Calvario. Él es el legal, es el reino que está legalmente establecido. Ahora, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra del Señor cuando dice sufre violencia, en griego esta palabra puede utilizarse y traducirse como avanza con fuerza. Quiere decir que es violento porque avanza con fuerza, no se detiene, no va tranquilito, no, sabe que tiene el respaldo de Dios, sabe que Dios va con él y avanza y el reino de las tinieblas tiene que ir retrocediendo, tiene que retroceder y nosotros avanzar. Y dice la palabra del Señor que esa palabra es biazo también, que implica un esfuerzo vigoroso. Usted tiene que hacer un esfuerzo vigoroso. Usted tiene que esforzarse. Aprendíamos del apóstol Martín que para ver el reino de los cielos hay que esforzarse en muchísimas cosas. Y aquí la palabra nos está mandando a que nos esforcemos. Y yo estoy viendo para allá porque aquí tengo que ir alineada con el tiempo, ¿verdad? Así, allá me la han puesto en la pantallita, ¿verdad? Aleluya. Así es que dice que también es una lucha apasionada. ¿Usted está apasionado por el Señor? Que se nos note la pasión, que se nos vea esa pasión, que se nos vea que cuando nos levantamos a hacer algo por el Señor, se nos note ese deseo, se nos note esa pasión, que no seamos pasivos, que seamos realmente en ese deseo de esforzarnos y que cualquiera pueda ver la pasión que el Señor nos ha transmitido para que hagamos todo aquello que Él quiere que nosotros realicemos. Dice la palabra también que quiere decir no violencia física, sino que intensidad espiritual con la que nosotros deseamos buscar a Dios. Cuando nosotros deseamos buscar a Dios, tiene que haber una intensidad espiritual. No hay términos medios en el Señor, ciertamente. Él nos manda a que nos esforcemos. A Josué le dijo que debía ser esforzado y valiente, esforzado y valiente. Y eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Nosotros vivimos en constante guerra, ya lo vimos, no como las naciones que pelean por agua, por oro, por todas esas cosas. Nosotros ciertamente hay un botín en común por el cual hay una guerra espiritual. Y ese botín son aquellas personas que todavía no están convertidas al Señor. Son aquellas almas que todavía no han llegado a los pies de Cristo. El enemigo las reclama, pero nosotros como ejército del Señor debemos levantarnos con violencia y arrebatarlas y traerlas a su reino. Y entonces nosotros podemos decir que hemos actuado ciertamente esforzándonos como valientes para poder quitarle al enemigo aquello que no le pertenece. Porque del Señor son toda la tierra y su plenitud y todo lo que en ello habita, dice la palabra del Señor. Así que está Él apropiado indebidamente. Nosotros somos usados como canales de bendición para arrancar todas aquellas almas que el enemigo tiene aprisionados. ¿Cuántos están hasta aquí? Amén, gloria a Dios. Ahora dice Efesios 6. Dice la palabra del Señor. Efesios 6:11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso
y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, cuando se dice por lo tanto, quiere decir que hay una conclusión después de lo que se ha leído. Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra del Señor. Yo veo aquí que el Señor nos ha dejado ciertamente una instrucción precisa para que nosotros ciertamente podamos ponerla en práctica. Nosotros no tenemos guerra ni lucha contra carne ni sangre. No tenemos por qué pelear con hermanos en Cristo, porque no es con ellos que tenemos la guerra. No tenemos que pelear con esposos ni esposas, porque no es ellos el blanco de la lucha ni de la guerra, sino que ciertamente son espíritus, ¿verdad?, que está usando el enemigo para que nosotros podamos deshacer esa unidad a la que el Señor nos ha llamado. La palabra del Señor es tan clara y precisa que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tóquese, por favor. Tóquese. Y con mucho respeto toque a su vecino. Toque a su vecino. Y usted va a ver que su vecino es de carne. Entonces, si su vecino es de carne, usted no tiene por qué pelear con su vecino, porque su vecino es de carne y usted no tiene lucha contra carne ni sangre. Entonces, ciertamente, cuando el enemigo envía esa división a las iglesias a través de malestares, a través de pleitos, a través de lo que me dijo, que te dijo, que yo le dije, no sé si usted me entiende porque estoy hablando como que estoy en El Salvador, ¿verdad? Pero que nos decimos y al final de cuentas lo que nos hemos dicho no es cierto, no es verdad, pero causamos división en el cuerpo de Cristo. Entonces el enemigo está muy contento porque usó espíritus para que yo me enojara contra carne y sangre. ¿Cuántos me comprendieron? ¿Cuántos me comprendieron? Pero si nosotros ciertamente podemos comprender a la luz de la palabra que no es mi hermano el que se levanta contra mí, que no es el ministro, no es el servidor, no es mi esposo, no es mi hijo, no es mi prima el que se está levantando, sino que Dios está usando para que haya en mí tristeza, desencanto, para que haya división en el cuerpo de Cristo. Entonces yo lo que haría es usar las armas que me ha dejado la palabra aquí, el instructivo que me ha dejado, y me levanto y entiendo: no tengo lucha contra carne ni sangre, por tanto no tengo por qué enojarme con mi hermano. Me levanto y arremeto contra los espíritus que son los que verdaderamente están ocasionando el problema. Estamos hasta acá, porque Dios es bueno y Él nos ha dejado instrucciones precisas para que podamos comprender a la luz de la palabra que el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Por eso lo dice claramente: no, ustedes no tienen lucha contra carne ni sangre. No desperdicien sus fuerzas, que su pasión no vaya ahí, sino que ustedes entiendan lo que el enemigo está queriendo hacer. Los está queriendo dividir, porque ustedes tienen una labor ardua que hacer. Con violencia arrebatar el reino, con violencia proceder, pero el enemigo quiere dividirlos y quiere hacer que ustedes estén débiles en la fe. Dele palmas al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ciertamente la guerra espiritual en el contexto cristiano es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Ciertamente la guerra espiritual, qué triste que nosotros creemos que es contra el cuerpo de Cristo que tenemos guerra, y qué triste es que no dimensionamos el daño que ocasionamos al cuerpo, y qué triste es que vemos muchas veces que el cuerpo está dividido y Cristo está siendo vituperado, porque no reconocemos contra quién verdaderamente tenemos que levantarnos a luchar.
Pero esta noche yo sé que así como el Señor me ha hablado a mí por enésima vez, también a usted le está hablando. Y también usted y yo vamos a el enemigo envía dardos para que todos salgamos heridos. Porque la palabra del Señor así dice. En esencia, la guerra espiritual, ciertamente necesitamos en esa guerra espiritual reconocer las fuerzas espirituales malignas. Necesitamos clamar por discernimiento. Necesitamos pedirle al Señor que derrame discernimiento y saber que cuando alguien está abriendo la boca, nosotros podamos discernir quién está hablando. ¿Quién es el que está hablando? Porque no es la boca del hermano, sino que él únicamente está dejándose usar lastimosamente. Pero nosotros tenemos que tener esa sabiduría que viene de lo alto para saber frenar y decir, no, momento. No recibo, no quiero escuchar esto. Esto no viene de Dios, esto no edifica. Esto no es bueno para escuchar. No me hace ningún bien. Pero muchas veces no le hemos clamado quizás con suficiente anhelo al Señor por ese don del discernimiento y caemos en la trampa del enemigo. Y caemos en la trampa. Y quiero decirles que hay contaminación con lo que escucho. Y si yo soy contaminada, cuando hablo, repito la contaminación. Y el cuerpo empieza a ser contaminado de a poco, de a poco, de a poco. Sin embargo, si clamamos al Señor por ese discernimiento, para saber qué espíritu llevan esas palabras que mi hermano, mi hermana o quien sea me está diciendo, yo voy a poder discernir de dónde viene y voy a poder poner un alto porque usted tiene autoridad, porque usted es un hijo del rey que tiene autoridad para frenar lo que no quiere escuchar y no dejarse contaminar por nada. No es una guerra física, no estamos en guerra física, es una guerra espiritual. Y yo ciertamente cada vez que soy invitada a impartir la palabra, siempre la veta de intercesora me sale y siempre termino, ¿verdad? Los temas, aunque los dirija para otra parte, siempre me van por ese lado. Pero no lo puedo evitar, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos en intercesión los unos por los otros. Necesitamos, porque somos un cuerpo y necesitamos estar unidos. Amén. Dice la palabra del Señor. Santiago 4:7 dice, me voy saltando, pero yo sé que usted ya me captó la idea. Anima a los creyentes a someterse a Dios y resistir al diablo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Resistir, resistir, resistir. Necesitamos nosotros verdaderamente entender que el enemigo huirá, porque la palabra dice que nosotros lo resistimos y él huye en la forma que haya tomado. En cualquiera de las formas que él pueda haber tomado, huirá. Usted lo resiste y él huirá. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, dice, habla sobre derribar fortalezas espirituales y argumentos contrarios a Dios. Es necesario hablarlo, no lo podemos obviar. La guerra espiritual existe y la vivimos día con día. No podemos hacernos los ignorantes, no podemos ignorar que existe. Así que tenemos que hablarlo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Mateo 16, 19 dice, da a los creyentes autoridad para atar y desatar en la tierra y en los cielos. Esa autoridad viene de parte del Señor. Ahora bien, ciertamente somos nosotros entes individuales y estamos en este mundo de guerra espiritual. Pero ¿quiénes verdaderamente enfrentan esta guerra espiritual? Déjeme decirle que no todos los creyentes, algunos porque no creen, otros porque tienen temor, otros porque no les ha sido revelado, pero hay un grupo que verdaderamente, y yo creo que este grupo está dentro de eso que yo estoy hablando, y dice el 4. Tú pues soporta las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nadie que milita sé que lo eligió como soldado. Quiere decir que nosotros
necesitamos pasar un proceso, lógicamente, para llegar a ser soldados de Cristo. Yo no tengo tiempo para dar esa explicación, pero no todos los que llegamos a Cristo ya al siguiente día somos soldados de Cristo. Hay un proceso y ciertamente si estamos en un mover de guerra espiritual, lo mejor que nosotros podemos hacer es entender que debemos de enlistarnos y ser soldados, porque quiera usted o no quiera usted, la guerra está, ciertamente. Entonces, como usted es parte de ese mundo espiritual, lo que a usted y a mí nos conviene es prepararnos para esa guerra espiritual. Pero hay características bien preciosas para quien decide ser soldado del Señor. Y la primera es que el soldado tiene un cuartel. ¿Conoce la palabra cuartel? Sí, una base, una cobertura, tiene un pastor, tiene un lugar donde congregarse, porque yo no he visto un soldado que actúe independiente y que vaya a pelear por su cuenta a Irán él solito, sin que nadie lo envíe, sin que nadie le dé órdenes y no teniendo un cuartel. ¿A cuántos les cayó el 20? Amén. ¿Entendimos eso? ¿Se sabe lo que quise decir? ¿Cuántos me comprendieron quise decir? Un soldado tiene un cuartel. Por eso dice algo aquí muy bonito, que dice que el soldado ciertamente, ¿verdad?, tiene obediencia, porque es una de las cosas que son necesarias para un soldado. Si tiene cuartel, lógicamente va a tener autoridades. Y si tiene autoridades, lógicamente necesita el componente de la obediencia, porque lo van a enviar y él va a tener que obedecer lo que le mandan a hacer. Y yo no creo que un soldado se reporte con el general directamente. El soldado se reporta con el que le sigue. Yo no sé aquí cómo son los rangos. En mi país son cabo, sargento, teniente, aquí no sé. Igual, bueno, entonces yo no creo que un soldado se vaya directo al general, sino que se reporta con el cabo, sargento, y así va el orden. Pero muchas veces nosotros como soldados de Cristo queremos directamente irnos, ¿verdad? Línea recta, dice, ¿verdad? Y no tener ni pastor, ni líderes, ni maestros, ni nada. Lo vi bien serio ya, pero yo sé que, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Bueno. Otra de las cosas que tiene que tener un soldado para esta guerra espiritual es la lealtad. Porque tiene que ser leal a quien lo envía. Tiene que haber lealtad a quien lo envía, a quien le sirve. Y sabemos que nosotros en el área terrenal espiritual acá tenemos nuestras autoridades, las que van sobre nosotros. Y siempre sobre uno grande hay otro mayor. Siempre hay una autoridad. Y otra de las cosas es que necesitamos tener sacrificio. Tengo que renunciar a muchísimas cosas para cumplir lo que es ciertamente estar preparado en todo momento para esa guerra espiritual que se presenta día con día. Tengo que tener el componente de la constancia en la palabra para no perderme de lo que la palabra del Señor dice, para no creer en cosas que no dice la palabra, para que a la hora que se presente una lucha espiritual, yo saber de dónde viene, tener ciertamente esa relación con el Señor, para yo poder establecer que esa lucha que se está levantando y se está presentando, ciertamente viene de la oscuridad. También tengo que tener esa constancia, ese enfoque, no desenfocarme, saber ciertamente mi objetivo cuál es, seguir al blanco perfecto que es Cristo Jesús, ¿verdad? Seguir en esa dirección. El buen soldado recibe órdenes y las cumple. Eso es algo precioso. Mire, el pasaje del centurión es algo hermoso. Cuando le dice, yo sé, le dice que tú dirás la palabra y te obedecerán, porque yo soy hombre
bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad, y si yo les digo que vayan, van, cuando está hablando con Jesús. Entonces cada uno de nosotros entendemos que la autoridad para que se nos sujeten los espíritus inmundos va a depender de la autoridad que yo tenga, ¿verdad? Como extracto legal, porque todo en el reino es legal. Si yo me sujeto a la autoridad, yo voy a tener ciertamente autoridad para mandar y para delegar. Entonces todo en el reino es legal, todo es legalidad. Y ciertamente uno de los principios del reino ciertamente es eso, ¿verdad? El que tengamos esa autoridad, porque nosotros nos sujetemos a nuestras autoridades. Bueno, para hacer resumen: obediencia, lealtad, sacrificio, constancia, enfoque. El buen soldado recibe órdenes y las cumple, ¿verdad? Ciertamente eso es hermoso. Y quisiera yo hablar un poquito de algo que también nos compete como reino. Lucas 3:14 dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y bueno, mire, hay otra versión que está como bien clara y le dice: ¿qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Establecimos que somos soldados, ¿verdad? Bueno, nos compete eso que nos está diciendo el Señor ahí, ¿verdad? No abusemos de la autoridad que el Señor nos ha dado. Tenemos autoridad porque nos sujetamos a autoridad, pero no abusemos de esa autoridad espiritual que el Señor nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos una autoridad que nos ha dado el Señor a través de que nosotros nos hemos sujetado a autoridades, pero no abusemos de la autoridad. Y también ciertamente hay algo que me llama muchísimo la atención, que no sé por qué lo relaciona. Dice: no calumniéis, y dice: no habléis ni hagáis falsas acusaciones. El Señor nos está hablando a nosotros, porque esta palabra es para los hijos de Dios. Y cuando el Señor las habla es porque Él sabe que hay cosas que como pueblo las cometemos, pero qué precioso es que el Señor las saque a luz para que nosotros podamos entender que esas cosas no debemos hacerlas, porque algunos podemos creer que no hay pecado en ello o que no es importante, pero si la palabra del Señor lo dice, ciertamente es porque Él quiere que nos enmendemos, que corrijamos. Y una de las cosas que me llama la atención es que dice que no extorsionemos. Yo le decía algo al Señor, ¿verdad? Pero yo eso solo lo había visto en los grupos delincuenciales, ¿verdad? Pero el Señor lo único que me dijo: vuélvelo a leer, y lo volví a leer. Y si lo está diciendo para nosotros, Él sabrá por qué lo dice, ¿verdad? Ahora, ciertamente en el reino debemos de ser violentos, ya para ir concluyendo. Creo que el Señor nos ha establecido perfectamente que no estamos en tiempos de paz. Creo que el mundo ha firmado acuerdos de paz, pero en el reino ciertamente siempre está en constante violencia. Siempre hay violencia en el reino. Y como parte de nosotros de ese reino, debemos de actuar con violencia y debemos de actuar esforzándonos para lograr todas aquellas cosas que el Señor quiere que logremos. Sé que nosotros tenemos muchas cosas por las cuales batallar. Necesitamos valentía. ¿Cuántos son valientes acá? Pero no muy convencidos, lo veo. Sí. Levánteme bien fuerte la mano para que hasta con eso rompamos, ¿verdad? Y seamos violentos. Necesitamos ser valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dijo el Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Quiere decir que cuando usted tiene que ser valiente es porque Dios le está dando un mandato de que seamos valientes. ¿Valientes para qué? Para ser determinados en el Señor, para entender que en el reino no estamos jugando,
para que en el reino verdaderamente tenemos que conquistar, para que en el reino verdaderamente juguemos el papel que nos compete jugar, para que si yo en mi casa soy la única que estoy convertida al Señor, que me importe que los demás se están yendo al infierno y yo no estoy actuando con ese esfuerzo que tengo que actuar, que yo no estoy haciendo la parte que me corresponde hacer, para que yo vea que si alrededor mío hay muchos que están hundidos en delitos y pecados como yo estuve antes, que no me dé lo mismo, sino que ponga yo toda mi pasión para poder lograr alcanzarlos, llegar a ellos, para que si yo conozco gente que está hundida en una prisión espiritual, pueda clamar por esa persona, para que esa persona pueda ser libre, para que esa batalla se pueda ganar, para que esa batalla verdaderamente pueda ser ganada por el reino de los cielos. Porque el Señor me usa a mí, lo usa a usted como ese soldado que va a la batalla para que se levante y arremeta contra todo aquello que no es del Señor. Ciertamente lo violento necesita tener la característica de valentía. Nosotros muchas veces somos violentos para cosas que no convienen. Somos violentos para contestarle a alguien, somos violentos para dar una mala respuesta, somos violentos para muchas cosas, pero no somos violentos para arrebatar el reino, que son dos cosas distintas. Así que yo en esta tarde, ciertamente quiero que Josué 1:9 sea como un rema para nuestra vida y que podamos decir nosotros. Aquí esta versión me gusta muchísimo y dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Otra de las cosas primordiales que necesito recalcar también, que para vencer en una guerra espiritual, el soldado trabaja en equipo, no trabaja solitario. Y que debe de haber unidad en el cuerpo de Cristo para aquellas cosas que necesitamos vencer como cuerpo de Cristo. Hay otras que necesitamos vencer a nivel personal, así como cuando comenzamos diciendo que había luchas dentro de nosotros, ¿verdad? Y temores por fuera. Todo eso necesitamos llegar a la presencia del Señor y poder vencer nuestras batallas, pero también pedir ayuda a los ministros si no podemos solos. Pero también hay otras que necesitamos como cuerpo de Cristo estar unidos, así como están los escuadrones, ¿verdad? Para unirse, para arremeter en contra de todo aquello que viene en contra del cuerpo de Cristo. Me quedan unos minutos para poder que nosotros podamos, para poder hacer un llamado y que usted pueda pasar acá al frente. Yo creo que aquí lo usan como altar, ¿verdad? Y que podamos pasar y podamos orar y pedirle al Señor que despierte en nosotros esa valentía que necesitamos tener. La palabra del Señor nos manda que trabajemos como equipo y que tengamos fuerza para poder trabajar y arremeter en contra de Él. Yo te voy a pedir en esta tarde, si tú hasta este día sientes que no has ejercido esa labor con esa valentía, con esa fuerza, no te has esforzado lo suficiente, yo te pido que puedas pasar acá al altar, que puedas hablar con el Señor, que puedas decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy, quiero ejercer la función que me corresponde.